Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Todos los que gozamos del estudio de la Biblia hemos tenido que afrontar en algún momento pasajes difíciles de entender e incluso que desafían nuestra comprensión de la Escritura. Esta semana la lección nos invita a enfrentar este tipo de textos de la manera más conveniente, siendo al mismo tiempo intérpretes imparciales y creyentes fieles. ¿Estás listo para adoptar la mejor posición frente a asuntos bíblicos de los que no tenemos toda la claridad? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Si eres de los que disfruta de la escuela sabática, entonces debes saber que la mejor parte de ella es compartirla con otros. Y para edificarnos mutuamente en el aprendizaje, es bueno pasar por esos 4 niveles que van desde vislumbrar la importancia de algo hasta incorporarlo plenamente en la vida. Este repaso sigue precisamente esa ruta. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Por qué es importante la lección de esta semana? Pues la siguiente pregunta te ayudará a ponerlo en perspectiva. ¿Qué debería hacer cuando alguien me cita un texto que aparentemente contradice alguna creencia de la iglesia? Pues en este repaso buscamos darte las mejores recomendaciones. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Vamos a resumir lo más importante de la lección en lo que se refiere a los textos difíciles mediante los siguientes aspectos. Número 1, la mejor actitud. Dentro de este aspecto vamos a ver 4 cosas. La primera de ellas es que seamos honestos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La honestidad, amados, debiera ser la primera actitud cuando se nos presenta un texto difícil en la Biblia, ya sea en nuestro estudio personal o porque alguien nos lo cita. No es correcto evadirlo o darle interpretaciones amañadas. Si no tenemos una respuesta, debemos agradecer a Dios o a la persona que nos lo trajo y decir que nos ha hecho pensar. En el terreno de la conversación con cristianos de otras denominaciones, el respeto a la Escritura debe ser mayor que la defensa de una posición. Si tomamos una actitud honesta, la persona con quien estamos hablando sabrá que trata con cristianos que están siendo transformados por Dios. En la mayoría de los diálogos sobre la Biblia, entre 2 personas o grupos con diferentes puntos de vista, la conversación se torna tensa porque se quiere ganar la discusión. Pero casi siempre el resultado final es que se pierde la amistad y la confianza. Pero lo peor es que la otra parte quedará con resentimiento, no solo hacia nosotros, sino hacia la iglesia. Si a eso le añadimos que nuestras respuestas fueron amañadas, irreflexivas o sencillamente no satisfactorias, es posible que quienes nos escuchan no querrán saber más sobre nuestro mensaje. Por eso, ser honestos y admitir que tal texto es para nosotros desafiante es lo mejor que podemos hacer. Seguramente en el futuro podremos volver a hablar de esto con más luz de nuestra parte y la otra persona querrá escucharnos, pues percibió que su argumento fue tomado con seriedad. Un segundo punto es que seamos humildes. Estamos hablando de la actitud con los textos difíciles. Pues para fundamentar esta parte te invito a leer 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5. Dice la palabra del Señor: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Una de las actitudes que la iglesia de la Odisea tiene es que cree que no le falta nada. Su autosuficiencia le impide ver su condición de desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Si no somos lo suficientemente humildes para tratar con un texto desafiante, lo más seguro es que vamos a poner nuestros prejuicios por encima de la verdad. Si hay algo cierto, es que no lo sabemos todo, y aceptar eso y con humildad estar abiertos a la verdad hará mayor provecho que estancarnos en una interpretación deficiente. En tercer lugar, en cuanto a nuestra actitud, seamos persistentes. Encontrar un pasaje difícil no significa que nuestras creencias están equivocadas o que debemos abandonar la fe. Muchos nos desalentamos porque esperamos encontrar respuestas inmediatas. Sin embargo, entender completamente a un Dios infinito con una mente finita es imposible. Por otro lado, aunque sí es posible comprender la revelación que Él nos da, eso no significa que sea algo que se consigue sin esfuerzo de nuestra parte. Después de todo, la revelación fue dada hace milenios, en una cultura diferente de la nuestra, en un idioma diferente del nuestro y mantenida por escrito por personas falibles como nosotros. Pese a todo esto, Dios mismo ha mantenido esa revelación hasta hoy para que nosotros la tengamos a mano y la podamos entender, aunque demande esfuerzo, aplicación y persistencia. Así que no hay que darse por vencido frente a un texto difícil. La lección nos presenta en Gálatas 6:9 un principio extraordinario. El texto dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El principio al que se alude es el de la cosecha al final de un proceso que no se abandona. Y esto también es aplicable cuando enfrentamos textos difíciles, ya que la persistencia en conocer su significado traerá la dicha de la iluminación divina. Después de todo, el Señor dice que si nos falta sabiduría y la pedimos a Él, la recibiremos en abundancia y sin reproche. Y el cuarto punto de nuestra actitud hacia los textos difíciles es que seamos espirituales. El consejo final al abordar estos textos incómodos es que lo hagamos con una actitud propia de hombres y mujeres de fe. ¿Recuerdan ese texto de 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso significa que estudiar la palabra no es solamente un asunto de análisis académico. La Biblia se debe abordar con oración y fe. Obviamente se debe aplicar la razón y el análisis, pero guiados por el Espíritu. Aquel que inspiró la palabra del Señor nos la puede aclarar si nos mantenemos en relación estrecha con Él. Ahora pasemos al segundo punto, el proceso de abordaje de esos textos difíciles. Ya hemos visto durante el trimestre cómo interpretar las Escrituras, pues aún los textos difíciles se deben tomar bajo los mismos parámetros. Veámoslos. Número 1. La Biblia se interpreta a sí misma. Este es el principal fundamento de la interpretación cristiana de la palabra de Dios. No podemos permitir que otra cosa fuera de la Biblia misma sea la norma que nos diga lo que significa un texto, porque todo lo humano está todavía en construcción. Por lo tanto, la revelación bíblica tiene primacía y superioridad sobre todo lo demás, como por ejemplo la revelación que Dios nos ofrece en la naturaleza o la interpretación que nosotros tengamos de ella. En segunda instancia, los pasajes claros iluminan los textos más difíciles. Si la Biblia es su propio intérprete, entonces debemos entender los pasajes más complicados con la luz que nos ofrecen los textos más claros sobre el mismo tema. Tenemos que partir de una base: Dios no se contradice, por lo tanto lo que Él reveló en la Biblia tampoco. Si a nosotros nos parece que hay alguna contradicción, el problema no es la palabra de Dios, sino nuestra comprensión de ella. En la gran mayoría de los casos, lo que nosotros vemos como contradicción es en realidad complementación. Por ejemplo, Martín Lutero decía que la epístola de Santiago era de paja porque hablaba de la justificación por las obras, mientras que amaba las epístolas de Pablo porque en ellas
se lee de la justificación por la fe. Él decía que eran sólidas. Pues bien, Pablo nos habla de que recibimos la salvación como una gracia de parte de Dios que se acepta por fe. Pero Santiago nos enseña lo que produce esa recepción en la vida práctica. Para él, la verdadera fe se manifiesta de manera natural en las cosas que hacemos. Así que un apóstol nos habla del origen de la salvación y el otro del resultado de ella. Es decir, no se contradicen, sino que se complementan. Cuando enfrentamos un pasaje difícil, miremos textos más claros y veamos cómo se complementan unos con otros en lugar de asumir que hay contradicción. Por otro lado, son precisamente los textos fáciles de entender los que nos deben decir cómo interpretar los más difíciles. Tenemos como ejemplo el don de lenguas. Pasajes como Marcos 16:17, Hechos 2 del 1 al 13 o 10:46 o Hechos 19 del 1 al 7 son claros al enseñar que este don se da para que los cristianos testifiquen en otros idiomas o manifiesten que cierto asunto es de Dios. En el caso del Pentecostés, los discípulos hablaron a individuos nacidos en países con idiomas maternos diferentes. En el caso de Cornelio, la manifestación de este don en individuos que no eran judíos fue una prueba de que Dios estaba llamando a los gentiles al cristianismo. Sin embargo, 1 Corintios capítulos 12 al 14 nos muestran una iglesia que no estaba testificando con su don de lenguas. Al contrario, toda la carta está tratando los serios problemas que la congregación de Corinto tenía, incluyendo el hecho de que lo que ellos llamaban don de lenguas era una degradación humana del don verdadero. Esta degradación había llegado a tal punto que Pablo recomienda en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 que si no hay intérprete era mejor que la persona se quedara callada en la congregación. Pero tomemos un tercer aspecto, el contexto. El contexto inmediato es lo más esclarecedor para la comprensión de un texto de la Biblia. Lo que se viene tratando y lo que sigue arroja claridad sobre lo que una declaración quiere decir. La mayoría de los problemas de comprensión nos vienen por sacar una declaración bíblica del contexto en que ella está. Por ejemplo, algunos cristianos establecen, basados en la visión de Pedro de Hechos 10, que Dios limpió todos los animales para el consumo humano y que quienes afirmamos que se deben seguir las estipulaciones de Levítico 11 estamos equivocados. Esa conclusión solo es posible si sacamos Hechos 10 del 11 al 15 del contexto. Leámoslo. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Sin embargo, cuando vamos al contexto, él nos muestra que todo hace parte de una narrativa que comienza con un hombre de origen gentil llamado Cornelio, a quien Dios le envía un ángel por medio del cual le dice que mande a traer a Pedro a la ciudad de Jope. Mientras esos hombres están por llegar a la vivienda, el apóstol tiene aquella visión y mientras él se pregunta por su significado, que obviamente no era literal, llegan los individuos enviados por Cornelio. Al día siguiente, cuando Pedro llega a la casa de él en Cesarea, le explica lo que se registra en el versículo 28. Les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.
Para ese momento, Pedro había entendido que la visión no se estaba refiriendo a animales, sino a personas. Y Dios usó este ejemplo para fijarlo en la mente de un creyente judío muy escrupuloso. Así que cuando enfrentemos un texto difícil, su contexto nos puede dar la dirección correcta para su interpretación. En cuarto lugar, dése tiempo. En muchas ocasiones la comprensión de un pasaje difícil llega con el tiempo. Mientras tanto debemos perseverar en la fe. Muchos se desaniman de la iglesia porque encontraron un texto que aparentemente echa por tierra alguna de nuestras enseñanzas y ya por eso creen que todo el cuerpo de doctrinas se vino abajo. Esto sin duda es una actitud inmadura. El problema no es el texto, sino nuestra comprensión de este. Por lo tanto, debemos dejar que pase un poco de tiempo, que nos llegue más información al respecto, y con ella el entendimiento será adecuado. En lo personal, a mí me sucedió con la declaración del Señor al ladrón en la cruz. ¿La recuerdan? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La podemos encontrar en Lucas 23:43. Bueno, si esto fuera cierto, entonces existiría un ser inmortal dentro de nosotros al que comúnmente se le llama alma, y nuestra enseñanza como iglesia estaría equivocada. Sin embargo, con el tiempo entendí varias cosas, como por ejemplo que el contexto inmediato nos indica que el mismo ladrón no pidió ser llevado ese día al paraíso. El versículo anterior indica: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, él sabía que aunque muriera, cuando el Señor viniera en su reino, lo podría resucitar, puesto que se había arrepentido. Además, Cristo mismo no subió ese día al cielo, ni el siguiente, sino hasta el tercer día. Cuando María Magdalena en la mañana del domingo lo ve resucitado y quiere acercársele, el Señor le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Esto está en Juan capítulo 20, versículo 17. Si Jesús sabía que no iba a ascender hasta que resucitara, no tiene sentido que le haya prometido al ladrón en la cruz que ese día estarían juntos en el paraíso. El tiempo también me enseñó que los manuscritos bíblicos griegos no tienen signos de puntuación, ni espacio entre una palabra y otra. Los traductores se los pusieron. Además aprendí que la palabra que, escrita en el versículo, no está en los manuscritos. Así que por no poner una simple coma y añadir una sola palabra, le quitaron todo el sentido a lo que el Señor dijo. Una traducción literal de Lucas 23:43, coherente con el contexto y de acuerdo con otros textos, declararían lo siguiente: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando entendí eso, después de mucho tiempo, me llené de dicha por haber perseverado en la fe y no haberme desanimado en su momento. Pero entremos ahora al tercer punto de nuestro escáner de la lección. Un ejemplo de un texto difícil. Por asuntos de tiempo no podemos colocar muchos ejemplos de textos de difícil interpretación, pero al menos podemos intentarlo con uno: Colosenses 2:14. Muchas denominaciones cristianas argumentan que los 10 mandamientos ya no se deben guardar porque según ellos la ley fue clavada en la cruz. En realidad, esa frase, la ley fue clavada en la cruz, no aparece por ningún lado en la Escritura. Es más bien algo que asumen cuando leen el texto que les estoy mencionando. Vamos a leerlo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Para quienes tienen esa postura, el acta de los decretos que nos era contraria es la ley. Sin embargo, eso no concuerda con un sinnúmero de declaraciones que afirman que la ley es buena. Por ejemplo, Romanos 7:16, 1 Timoteo 1:18 y Nehemías 9:13. Es más,
se ve muy extraño que algo dado por Dios para nuestra bendición resulte siendo algo que nos era contrario. A lo mejor, el problema estriba en una comprensión errónea de lo que Pablo señala en cuanto a los que querían alcanzar la salvación por la obediencia estricta de ceremonias judías como la Pascua y la circuncisión y no recibirla como un regalo divino que aceptamos por fe. Pero si vamos al versículo anterior, es decir, Colosenses 2:13, ya tenemos un indicio de claridad. El verso dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La expresión clave es la frase perdonándoos todos los pecados. Cristo, en ocasión de su muerte, garantizó el perdón para todo aquel que en Él cree. Luego el versículo 14 dice que el perdón divino vino anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La palabra traducida como acta es el vocablo griego hierógrafon, que durante mucho tiempo no se entendió hasta que en un hallazgo de pergaminos del primer siglo se encontraron muchos documentos intitulados de esa forma, hierógrafon. Esos escritos equivalían a lo que hoy llamamos un pagaré. Así que el acta que nos era contraria es un pagaré que indica que tenemos una deuda. En términos espirituales, este pagaré son nuestros pecados por los que Jesús pagó cuando tomó nuestro lugar muriendo en la cruz del Calvario. Así que el versículo está diciendo que Cristo perdonó nuestros pecados, anulando el pagaré de nuestras transgresiones, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Eso es más coherente que afirmar que los mandamientos fueron abolidos, porque si ese fuera el caso, la idolatría, la violación del sábado, la deshonra a los padres, la mentira, el asesinato, el adulterio y la codicia estarían permitidos. Algo absolutamente ilógico. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora entremos en el terreno de la aplicación. Resolvamos los siguientes interrogantes de acuerdo con lo estudiado. Número 1. De las 4 cosas que repasamos sobre la mejor actitud al encontrar un texto difícil, ¿cuál consideras que es la más importante en tu caso y por qué? En segunda instancia, si un hermano te dice que está desanimado de la iglesia porque encontró aquel texto que dice que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿cómo tú lo orientarías? Tercero, ¿has tenido un encuentro con algún texto que te haya puesto en aprietos en el pasado? ¿Cómo resolviste aquella situación? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La tarea para esta semana es analizar 2 textos acerca del bautismo. Efesios 4:5, que dice, un Señor, una fe, un bautismo, y Hechos 19, del 1 al 7, donde se narra que Pablo volvió a bautizar a 12 hombres que ya lo habían hecho en el pasado. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La Escritura no se contradice. Una actitud de fe, humildad, honestidad y paciencia nos ayudará a ver con mayor claridad todo texto de difícil interpretación. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Recuerda que seguimos creciendo, compartiendo nuestra esperanza en que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.